Hola, Dios los bendiga. Sé que no me extrañaban. Hago este video obviamente porque hice un post en Facebook para contestar sus dudas acerca de la Biblia. Y es algo que me gusta que pase sobre las personas. Obviamente este video no es con ninguna intención de humillar a nadie, no es intención de creernos superior a nadie. La intención de este video es aclarar algunas dudas que tienen las personas acerca de la Biblia. Siempre hay preguntas que piensa uno que la Biblia se contradice, entonces por eso me gusta hacer este tipo de enseñanzas para que se sepa pues la verdad bíblica, ¿no? Voy a tratar que no sea tan largo en este video. Y repito, este video no es para presunción de nada, es para que aprendamos un poco más acerca de la Biblia. Hice un post acerca de que si querían saber algo de la Biblia, si tenían dudas, y pues sí hubo respuesta. La primera pregunta o la primera petición de que se explique acerca de la Biblia es de Rebeca, y dice que les expliques a la gente que en ningún versículo de la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Ese dicho está, pues no sé qué lo habrá inventado. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, o sea, haciendo que alusión a que Dios dice esto. Pero la Biblia sí dice que te esfuerces y que seas valiente. Mientras tanto, tú cumplas la palabra de Dios, cumplas los mandamientos de Dios. Y dice Dios en Josué que Él estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, si estás con el Señor, si tú crees en Jesús y o haces, bueno, Jesús dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, si estás cumpliendo todo eso, obviamente el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esa es la base, yo creo, de quien haya sacado ese dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No aparece en la Biblia, pero en la Biblia sí aparece que si tú crees en el Señor Jesús, te esfuerzas y eres valiente, Él estará contigo a donde quiera que vayas y todo te va a salir muy bien. Después, eh, otra persona comenta que la Virgen que se menciona en Apocalipsis no es la Virgen María. Así es. En Apocalipsis 12 aparece un texto en donde dice que una mujer aparece ahí de repente. Les quiero recordar obviamente que Apocalipsis es la revelación del fin de los tiempos. Eso, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces, todo lo que aparece aquí como bestias o como pues cuernos y todo eso, todo tiene un significado. Recuerden que la Biblia, los secretos de la Biblia están dedicados a los hijos de Dios, a los que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y el título de este texto aparece como la mujer y el dragón. Y lo voy a leer rápido. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y es lo que le decía, los cuernos, las diademas, significan naciones, 7 cuernos, 7 naciones. Pero bueno, el punto es de esta mujer que aparece en el cielo. Recuerden que todo tiene una revelación de parte de Dios. Y bueno, esta mujer a la que se refiere en esta parte significa la iglesia de Jesucristo. Y no te estoy inventando esto, aquí viene muy claro. En Miqueas 4:10 podemos leer, gracias Jesús, porque encontramos el libro muy rápido. Miqueas 4:10, fíjate lo que dice. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de las manos de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dice sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Y es lo mismo que hablamos acerca de que aparece la mujer y el dragón. Si te diste cuenta, dice que
va a llegar a Babilonia, donde va a ser sitiada y va a querer ser derrotada. Esto significa que en los últimos tiempos, obviamente, Satanás va a atacar a la iglesia y va a ser como una mujer dando luz a parto. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de irnos con el Señor. Esta mujer se refiere a la iglesia de Jesucristo, y en otros textos más adelante aparece la gran ramera. Esto se refiere y da alusión a una iglesia apóstata, a alguien que da una enseñanza en el nombre de Jesús, pero que es una falsa doctrina. Entonces, esto es lo que da alusión. Esta es la mujer que encinta, que aparece vestida de sol y aparece con la luna en los pies, y dice ahí que el dragón aparece con cuernos. Entonces, todo es alusivo. Los cuernos son naciones. La luna y el sol se refiere a los padres de la iglesia. Si te acuerdas o si leíste la parte en donde José le cuenta el sueño a sus hermanos y a sus papás, donde le dice: ¿acaso tu madre, yo y tus hermanos vamos a adorarte?, le dicen a José. Todo eso significa descendencia, y los cuernos significan naciones. Bueno, espero que haya aclarado esto. Voy rápido para que no nos vaya a aburrir. La tercera parte, Ana nos pregunta qué onda con Lilith. Esta mujer es muy nombrada entre personas de una doctrina no bíblica. Lilith cuenta las fábulas babilónicas, que fue la primera mujer de Adán. En vez de Eva, dicen que la primera mujer fue Lilith. Esto no es bíblico, pero hay muchos pastores también que he visto en YouTube y en otros lados que dicen que Lilith no aparece en la Biblia, y sí aparece. Bueno, no aparece como la mujer de Adán, porque no lo fue, pero sí aparece en Isaías, en el libro de Isaías. ¿Dónde estás? Perdón. Isaías 34:14 dice, ahí aparece Lilith. Isaías 34:14, vamos rápido al libro. Isaías 34:14 dice: las fieras del desierto se encontraban con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también allí tendrá morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y juntará debajo de sus alas, también como se juntan allí los buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y tú dices, bueno, no me mencionaste a Lilith. Lilith en hebreo es lechuza. Y si te das cuenta, en el versículo que leímos, en el versículo 14 de Isaías 34, menciona una lechuza. Pero en otras versiones de la Biblia, ahorita no las vamos a nombrar todas, te voy a nombrar la palabra española, y hay otras versiones. La Biblia al lenguaje actual dice el monstruo nocturno, otros dicen el fantasma que mora de noche, y la nueva versión, no sé qué, viviente, dice demonios. Entonces aquí está hablando sobre demonios, y al momento en que la Reina Valera se refiere a lechuza y se refiere a buitres y otros animales, se está refiriendo a demonios. Entonces, lechuza en otras versiones está traducida como monstruo de la noche, está traducida como el fantasma que mora de noche, y se está refiriendo a demonios. Entonces, la Biblia sí me menciona a Lilith, pero como lo que es un demonio. Lo ocupan para el feminismo, la ocupan para apoyar el aborto. Y bueno, ya hace mucho dimos una enseñanza acerca del aborto en tiempos bíblicos. Eso ya será otro tema. Si te interesa, pues comenta y lo aclaramos, ¿va? Entonces Lilith es un demonio, sí aparece en la Biblia, Isaías 34:14. Aparece como lechuza, pero en otras versiones aparece como el monstruo de la noche o el fantasma que mora de noche. ¿Ok? Después vamos a otro comentario rapidito. Los Nefilim. Este tema también es muy controversial.
porque algunos teólogos rechazan la idea de que los ángeles de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, porque en la Biblia aparece esta parte, por ejemplo, Goliat es con quien peleó David. Sabemos que era un gigante, la Biblia menciona que medía 3,5 metros Goliat. Imagínate, eso es una altura exagerada. Creo que Yao Ming se llama el jugador de la NBA que ha estado más alto, que medía 2,30 me parece. Y este hombre medía 3,30 metros. Y tenía familiares en Gat, se llama ese lugar donde los gigantes moraban. Había gente hasta de 4 metros y 4 metros pasadito, dice la Biblia. También dice la Biblia que tenían 12 dedos. Dice la Biblia también en Génesis. Dice que eran personas o guerreros de renombre. Nefilim significa caído y en otras traducciones aparece como titanes. Entonces, para los que dicen, bueno, entonces las teologías o las creencias griegas hablan de personas, de guerreros, de titanes, tú sabes todo eso, en películas ha aparecido. Yo creo que estas personas se basaron en los Nefilim, que son los hijos de los ángeles. Y, o sea, los ángeles vieron hermosas a las hijas de los hombres. En la Biblia aparece como los hijos de Dios, pero en tiempos del Antiguo Testamento sabemos que Jesús no había venido. Entonces se refería a los hijos de Dios como los ángeles. Como cuando Job dice ahí que se reunieron los hijos de Dios y ahí estaba Satanás también. Se refiere a ángeles, ¿va? Entonces, un pastor decía, no puede ser que los ángeles hayan tenido relaciones con las mujeres y hayan tenido hijos. Pero la Biblia, que es la verdad, nos dice otra cosa y nos vamos al libro de Judas, es un libro antes del Apocalipsis. En Judas es solamente un capítulo y lo vamos a leer. Judas capítulo único, versículo 7, dice, como está refiriéndose a los ángeles, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, aquí se está refiriendo a los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si leemos el versículo 6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora sí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces, aquí la Biblia me está diciendo que los ángeles caídos, tuvieron relaciones, porque hice fornicado, con las hijas de los hombres. Entonces nacieron estos seres que son un Nefilim, que medían 4 metros, tenían 12 dedos, tenían 6 dedos en cada miembro, porque hasta en los pies también, o sea, tenían 24, nosotros obviamente sabemos que tenemos 20, y medían hasta 5 metros. Hice una anotación, me da risa, porque teólogos y pastores dicen que esto no puede ser de las relaciones sexuales, pero para los que hemos tenido experiencias sobrenaturales con demonios, sabemos que existen los incubos y los sucubos. Los incubos son demonios que violan mujeres y los sucubos son demonios que violan a hombres. ¿Me explico? Como si fuera una mujer, no crean que de otra manera. Entonces, en Primera de Crónicas aparece ahí la apariencia de los Nefilim. Si lo quieres leer tú, no lo voy a leer para no alargar tanto esto. Dice ahí cómo eran los Nefilim. Titanes o caídos significa esto. Eran hombres, eran guerreros de renombre. Gad estaba lleno de gigantes. Goliat era un descendiente de ellos. Y bueno, en el tiempo de Noé fueron pues muertos. Pero obviamente sabemos que las hijas, tal vez, es una suposición, las nueras, de Noé tenían algún gen de aquel tipo. Recuerda que ellas eran pues de otra familia, eran las esposas de los hijos de Noé. Espero esto haya respondido pues
la duda acerca de los Nefilim. Eran gigantes, titanes, eran guerreros, medían hasta 5 metros, obviamente tenían mucha fuerza y bueno, eran hijos de ángeles con mujeres. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Después, otra persona dice, tengo muchas cuestiones. Lo que me preguntan mis hijos, ¿cómo llegan los animales del continente americano al arca de Noé si aún no lo descubrían? Bueno, esta parte de la Biblia habla sobre Noé, que en tiempos de Noé la maldad del hombre ya era bastante pues mala. Si hoy te espantas de cómo hay mucha sexualidad libre, de cómo hay mucha violación y muchos tipos de cosas, asesinatos y todo esto, pues en aquel tiempo era peor. ¿Por qué? Porque pues no había tanto control como policías y todo eso, ¿no? Había ejércitos y cada quien hacía lo que quería. La cosa es que la humanidad se volvió un cochinero y Dios dice ahí que le dolió en el corazón haber creado al hombre, más no se arrepintió, dice que le dolió en el corazón, porque ese es otro punto también, que si tienen duda acerca de eso, vamos a aclararlo después, donde dice que Dios se dolió de haber creado al hombre. El hombre antes tenía la cualidad de, por ejemplo, Matusalén fue el que más vivió, que fueron 969 años, me parece que vivió Matusalén. Y en el momento en los tiempos de Noé es nieto de Enoc. En los tiempos de Noé dice Dios que ya se había aumentado la maldad de los hombres. Y Dios decide, bueno, raer de la tierra toda la maldad. Algunos preguntan cómo es posible que se inunde toda la tierra con un diluvio. Déjame decirte que sí es posible, porque al principio de la creación del mundo, la Biblia me dice que la tierra estaba cubierta de agua. Todo era agua, no había tierra. Si pones atención en Génesis, dice que la tierra salió después, porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, que era lo que envolvía la tierra. La tierra primero era agua congelada, pero bueno, esa es otra historia también. Si tienes duda, después platicamos acerca de eso. Yo quiero responderle a ella sobre estas dudas acerca de Noé. En Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, los hijos de Dios se está refiriendo a ángeles, aunque vamos a hablar de los Nefilim, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios lo dijo, el hombre no va a vivir más de 120 años. Antes vivió hasta 969, que fue Matusalén, el hijo de Enoc, el papá de Noé, el abuelo. Y aquí decide Dios que el hombre mejor no va a estar batallando Dios con el hombre, vas a vivir 120 años. Y dice en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron a los hijos de Dios. Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, aquí estamos ya hablando más de los Nefilim que de Noé. Entonces la pregunta era, ¿cómo llegaron los animales del continente americano al arca de Noé si aún no lo descubrían? Y bueno, es fácil la respuesta. Te digo, estamos aprendiendo, no estamos tratando de discutir, ¿no? De debatir, perdón, era la palabra. Bueno, que no se haya descubierto no significa que no exista. Entonces la orden de Dios fue muy clara, donde le dijo, toma una pareja de cada especie. Eso lo vemos en Génesis, donde le dice ahí Dios, toma, en Génesis 7:2. Dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, mas los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Dice también las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y bueno, la orden de Dios es muy clara. Le dice que tome de algunas especies de los animales, hembra, macho, ¿no?
Entonces, no sé cómo explicarlo de esta manera. Dios no dice, ve por todo el mundo y trae las especies. Y te imaginas lo que hubiera tardado. Si así tardó un montón Noé en hacer el arca. Cuando Noé recibió esta orden, tenía 500 años. Entonces no era un jovencito, tenía 500 años. Y cuando él terminó de hacer todo esto y que hubo el diluvio, él tenía 600 años. Imagínate todo el tiempo que pasó para construir esta arca, que por cierto, sus medidas son 135 metros de largo y 22 metros de ancho. Medía 13 metros de largo, perdón, de alto. 135 metros de largo, más que un campo de fútbol profesional. 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Era de 3 pisos el arca. Científicos han descubierto, obviamente, científicos reales, lo puedes buscar en Google. Han descubierto el arca, es un edificio prácticamente y es perfecto para navegar. Tiene las medidas exactas, obviamente, pues Dios le dio las medidas a Noé. Tardó todo este tiempo para que pudiera salvarse él y su familia. ¿Y por qué él y su familia? Obviamente porque Dios lo vio como una persona justa. Dios lo vio como la única persona justa en ese tiempo. Y Dios pues le dio una orden, ¿no? Y libros apócrifos dicen que él obviamente pues intentó ayudar a las personas, pero las personas tenían mucha maldad y se burlaban. Se burlaban de lo que Dios le había mandado hacer a Noé para que se salvaran. Justamente como en los tiempos de ahora, que uno como hijo de Dios les dice, sálvate, busca a Dios mientras sea tiempo, busca a Dios antes de que sea tarde, va a venir un día Jesucristo por su iglesia. Y muchos se burlan, pues en aquel tiempo también se burlaban de Noé, porque él obviamente estaba obedeciendo a Dios y haciendo un arca. Yo creo que sus vecinos decían, bueno, ¿por qué hace este barco tan grande? Lo ayudaron sus hijos. Entonces, en aquel tiempo también quiero aclarar algo, porque también en lo que me ponen aquí, me dicen que cómo es posible que Dios mató a todo el mundo. Ajá, dice, me puse a investigar, en caso me gusta que sean mis hijos. Ajá, dice, ¿y cómo es que Dios salvó la familia de Noé y a todos los demás asesinados por Dios? ¿De dónde salieron los africanos, los chinos, los mexicanos? ¿Y si la familia de Noé pobló al mundo? Exactamente. Científicamente está comprobado que todos venimos de un mismo tipo de sangre. Esto es científico, también lo puedes googlear, puedes buscar un video en YouTube. Hay personas científicas que no creían o no creen en Dios, pero sí afirman que todos venimos de una misma sangre. Y obviamente la Biblia no se queda atrás, porque la Biblia es la base de todo. Leamos en Hechos 17:26. Quiero ir rápido, creo que ya me alargué. Hechos 17:26 dice: y de una sangre, estoy leyendo Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, todo, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí, como leímos, Dios dijo, 120 años vive el hombre y punto, no vas a llegar a más. Hemos visto personas que pasan los 100 años, pero no hemos visto personas que pasan los 120 años. Entonces, de una misma sangre, Hechos 17:26 dice que de una misma sangre el linaje de absolutamente todos los hombres fuimos basados, ¿no? ¿Dónde se crearon las etnias? Porque también dice en la pregunta, ¿de dónde salieron los mexicanos? ¿De dónde salieron los africanos? Si es que Dios, si la familia de Noé pobló la tierra. También quiero aclarar que en este momento, en 2022, está declarado que somos 8,000 billones, billones de personas habitando el planeta Tierra. Pero también dicen datos no bíblicos, sino científicos, que en el tiempo de Jesús había de 1 millón de personas. Otros datos dicen que eran 250 millones. No 250,000 millones. 250 millones en los tiempos de Jesús. Es la cantidad más alta que encontré.
varios científicos también dicen que a 1 millón y tantos, 2 millones existían de población mundial. Entonces, quiero que pensemos esto. Eso fue hace 2000, el tiempo de Jesús fue hace 2022 años. Y quiero también pongas a pensar esto. En el tiempo de Noé, ¿cuántos habitantes pudo haber en la tierra? Yo creo que unos, ¿qué te gusta? 500,000, ¿quieres ponerle? Pongámosles 500,000 personas que había, que se les dio la oportunidad de salvarse. Y aún ahí todavía no se esparcía la población sobre la faz de la tierra. Sí existía América, por supuesto. No era descubierta América, por supuesto también. Pero era tierra no habitada porque dice la Biblia en Génesis. También tú lo puedes leer también o buscar la historia de Babel, Génesis 11, donde el hombre tenía un mismo idioma. Todos hablaban un mismo idioma. Pero como tenían un mismo idioma, todos los hombres quisieron hacer la famosa Torre de Babel para llegar al cielo y ser como dioses. Entonces Dios dijo otra vez estos hombres. Bajó Dios, dice la palabra de Dios, y confundió los idiomas. Entonces ahora cada quien tenía su idioma y no se podía entender uno a otro, sino que Dios dice ahí que los esparció. Si quieres leerlo en Génesis capítulo 11, Génesis es el primer libro. Capítulo 11, la Torre de Babel, es muy famoso ese texto. Ahí se crearon los idiomas. Cada quien obviamente hay idiomas que han evolucionado, hay idiomas que han sido modificados. Por ejemplo, el latín viene, de ahí venimos pues lo latinoamericano, el español. Es un ejemplo. Y dice ahí, en el 9, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí esparció sobre la faz de la tierra a la humanidad. Entonces, una vez que Dios confundió a los hombres y creó los idiomas, cada quien tomó por su lado y pues entonces sí se esparció por la faz de la tierra, dice la Biblia, y entonces ahí fueron creadas las etnias. Las etnias, para no decir razas, pues fueron creando. ¿Por qué hay morenos? ¿Por qué hay güeritos? Y todo eso te preguntarás en este momento. Bueno, eso se trata de la melanina, que es una sustancia que tenemos en la piel, que se adapta según el lugar donde vivimos. Donde tú vives, obviamente, por ejemplo, somos de Veracruz. Originalmente no somos güeros. Si hay personas güeras es porque vinieron europeos y conquistaron países. Yo quiero que también te pongas a reflexionar esto muy rápido. Que todo el continente americano, todos tenemos cara de apache. En mi anotación puse así. Todos tenemos un mismo rasgo. Y tú dices, Ángel, en Estados Unidos hay muchos güeros. Sí, pero Estados Unidos fue conquistado por ingleses. Si te pones a pensar, la verdadera raza que es de Estados Unidos son las pieles rojas y son muy parecidos a nosotros los mexicanos. Los mexicas, los aztecas, todo lo de Perú, todo el continente americano, si te pones a pensar en sus verdaderas raíces, vamos a llamarlo así, todos tenemos los mismos rasgos de piel, los mismos rasgos de nariz, los mismos ojos. Si te pones a pensar en lugares fríos, en Europa, hay más güeros. ¿Por qué? Porque obviamente la piel se adapta y como la genética es muy chida en el ser humano, somos una máquina, somos una creación de Dios perfecta, nuestro cuerpo se adapta. Contrario a lo que dice la teoría, una teoría que no es válida, una teoría que no se sustenta ni ella sola, que dice que el humano evoluciona. Si el humano evolucionara, yo creo que nosotros ya voláramos o tuviéramos otro ojo, no sé, cualquier cosa. Entonces el cuerpo se adapta porque somos un cuerpo perfecto, somos una creación perfecta. El cuerpo se adapta y por la melanina hay güeritos, hay oscuros. Por eso unos son, depende del territorio donde conquistaron o llegaron a vivir, pues cada quien fue nombrando sus países. Entonces por eso somos mexicanos, por eso son estadounidenses, peruanos, brasileños, italianos, franceses. De ahí nace todo esto, ¿no? Creo que es todo. Sí, creo que sí. Creo que son todas las preguntas que hubo. No es cierto, la de Fernando. Fernando Viveros me pregunta que de dónde salieron la esposa de Caín. Si solamente Adán y Eva tuvieron 2 varones, que es Caín y Abel.
pero en los libros no aparece como descendencia, obviamente Caín, porque asesinó a su hermano, y Abel no aparece porque se murió, pero la Biblia dice muy claramente, Fernando, que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y sí, suena tétrico de que se hayan casado y procreado con sus hermanas, pero te recuerdo que el hombre que más vivió fue Matusalén, que es la séptima generación desde Adán para arriba, vivió 969 años. Entonces, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas en una incontable cantidad de años que ellos tenían. Entonces, tuvieron hijos e hijas y de ahí fueron obviamente poblando la tierra poco a poco. Te recuerdo y te repito que pues poco a poco se fue aumentando la población mundial. En tiempos de Jesús hay personas que dicen que había, vamos a poner 250 millones, si tú quieres exagerar. Y el día de hoy, 2022, somos 8.000 millones, 8 billones de personas en el planeta Tierra. Entonces la población mundial en el tiempo de Noé era mínima, en el tiempo de Adán y Eva pues menos, ¿no? Entonces de ahí sale la mujer de Caín, de ahí salen las razas, de ahí salen, ya vimos por qué hay unos güeritos y otros morenitos, chinos, X, ¿no? Por los genes y por la melanina en la piel. Entonces el cuerpo se adapta. Tenemos muchas curiosidades en el cuerpo. Te reto obviamente o te propongo que busques en YouTube curiosidades sobre tu cuerpo, el por qué cuando te mojas la mano se te pone como viejito. Eso es para que seas antiderrapante a algunas superficies. Y bueno, nada más te lo dejo así, ¿no? El cuerpo se adapta, el cuerpo no evoluciona. Y bueno, espero que haya respondido sus preguntas y no haberme tardado tanto, espero no haberlos aburrido. Pero son temas importantes para mí. ¿Por qué? Porque muchas personas preguntan con el afán de querer burlarse. Pero no hay nada que burlarse, la ciencia respalda la Biblia. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Entonces te dejo con ese dicho. Dios te bendiga, espero haber cumplido, aclarado tus dudas. Dios te bendice.